El corazón de las personas muchas veces quiere estar seguro, quiere un camino claro para entender las cosas complicadas de la vida y del espíritu. Mucha gente encuentra consuelo y un porqué para vivir en los grupos religiosos. Les atraen las promesas de verdad, de estar en comunidad y de recibir guía divina. Estos grupos pueden dar mucho apoyo, haciendo que la gente se sienta parte de algo y comparta valores importantes que hacen que la vida sea mucho mejor. Pero, al buscar esta fe, puede aparecer algo que no se ve mucho, pero que es fuerte: la espera de que se obedezca sin hacer preguntas a lo que manda la organización. Esta exigencia, que a veces se disfraza pidiendo lealtad o hablando de autoridad divina, puede, sin querer, llevar a los miembros por un camino donde no se les anima a pensar por sí mismos. La voz del grupo se pone por encima de lo que cada uno piensa en su interior, y esto puede crear un ambiente donde es fácil que manipulen a la gente. Es un equilibrio difícil para cualquiera que busque en lo espiritual. Por un lado, es normal querer confiar en esas personas que parecen saber más de lo espiritual, o que parece que tienen línea directa con Dios. Por otro lado, todos los seres humanos necesitamos ser nosotros mismos, y usar nuestra propia brújula para saber lo que está bien, y usar nuestra cabeza con responsabilidad. Cuando un grupo religioso insiste en que lo que dice no se puede discutir, pone a sus miembros en una situación complicada. Pueden sentirse obligados a callar sus dudas o a no hacer caso a cosas que no tienen lógica, por miedo a que los vean como personas que no tienen fe o como rebeldes. Este problema interno puede hacer sufrir mucho, sobre todo cuando lo que se enseña tiene que ver con cosas muy personales de la vida, como las relaciones con la familia o cómo decidir lo que es correcto. El camino de la fe es algo muy personal, pero muchas veces se vive dentro de un grupo. Y esto de estar en grupo, aunque da apoyo, también puede presionar mucho para que todos hagan lo mismo. Las ganas de que te vean bien, de no perder las amistades importantes dentro de la fe, y de evitar el dolor de que te dejen de lado, pueden hacer que las personas acepten enseñanzas o cosas que hacen que, de otra manera, se preguntarían. Esa idea, dicha como sin querer, de que dudar de la organización es como dudar de Dios mismo, puede ser algo muy fuerte que impida pensar por cuenta propia. Esto no es algo que pase solo en un grupo en particular, sino que es un patrón que se puede ver en diferentes movimientos religiosos, donde una autoridad central fuerte dice lo que hay que creer y cómo hay que actuar, sin dejar mucho espacio para ser diferente o para que cada uno interprete las cosas a su manera. Lo que queremos explorar aquí no es un ataque a la fe ni a las creencias sinceras de las personas. Más bien, es una invitación a pensar en cómo las organizaciones religiosas, a veces con buenas intenciones, pueden crear un ambiente donde se obedece sin pensar. Vamos a ver cómo se consigue esa obediencia, con ejemplos claros de cómo se ve esto, y las consecuencias emocionales y sociales tan grandes que pueden aparecer cuando los miembros empiezan a cuestionar las ideas o las prácticas que ya estaban establecidas. Al final, es una llamada a pensar en lo importante que es el pensamiento crítico y la conciencia de cada uno, para alimentar una fe que sea de verdad y que nos haga libres, en vez de una fe que nos ate y nos controle con manipulación, ya sea escondida o muy clara. En muchas religiones, hay un grupo de líderes o una figura importante que la gente cree que Dios guía de una manera muy especial. Para los testigos de Jehová, el cuerpo gobernante se presenta como el canal por el que Jehová Dios y Jesucristo dan instrucciones a sus seguidores. Publicaciones como, sobre todo en artículos que salieron entre 2010 y 2014, han dicho una y otra vez lo importantísimo que es seguir las instrucciones que vienen de estos líderes. Esta obediencia no se presenta solo como un buen consejo, sino que muchas veces se dice que es algo necesario para tener una buena relación con Dios. Esta manera de ver las cosas hace que sea difícil preguntar, porque dudar de lo que dicen los líderes es como dudar de la guía de Dios mismo, y esto hace que la gente sienta mucha presión para obedecer. Cuando se dice que las reglas de la organización son sagradas y no se pueden dudar, puede pasar que la gente no piense si algo es lógico o si está bien o mal. A los miembros se les enseña que el esclavo fiel y prudente, como se le llama al cuerpo gobernante, da el alimento espiritual al tiempo debido. Esto quiere decir que todas las enseñanzas y normas vienen de Dios y son lo mejor para el bien espiritual de todos. Esto crea un ambiente donde las instrucciones, incluso si parecen ir en contra de lo que se entendía antes o de lo que uno mismo cree en su corazón que es correcto, hay que aceptarlas sin dudar nada. El mensaje de fondo es claro: la organización sabe más,
Y la fe de verdad se demuestra obedeciendo siempre, sin importar si uno lo entiende o tiene dudas. Que se espere una obediencia tan grande puede ser una carga muy pesada para las personas. Pensemos, por ejemplo, en las instrucciones sobre tratamientos médicos, como la prohibición desde hace mucho tiempo de las transfusiones de sangre entre los testigos de Jehová. Esta norma, basada en una forma particular de entender las Escrituras, se presenta como algo que no se puede discutir. Aunque la organización dice que esto es serle fiel a la ley de Dios, exige que los miembros acepten esta forma de entender las cosas sin preguntar, incluso cuando su vida está en peligro. Insistir en esta postura, y decir que es lo mismo que obedecer a Jehová en la práctica, quita la libertad de decidir por uno mismo en algo tan importante como la salud. Esto muestra cómo una guía se convierte en una orden que no se puede cambiar, y esto puede tener consecuencias muy serias para los que obedecen sin estar convencidos de verdad. Además, la idea de que la salvación depende de ser miembro y obedecer dentro de esa organización visible y terrenal, como enseñan los testigos de Jehová, una creencia parecida en algunos aspectos a cómo la Iglesia Católica se ve a sí misma como necesaria, hace que sea mucho más peligroso no estar de acuerdo. Si alguien cree que su futuro eterno depende de estar bien con la organización, las ganas de seguir todas las instrucciones, sin importar cómo sean o si parecen lógicas, se hacen casi imposibles de controlar. Esto crea un sistema de presión muy fuerte, tanto por dentro como por fuera, que hace que todos hagan lo mismo y que no se hagan preguntas. Y preguntar es muchas veces algo súper importante para de verdad crecer espiritualmente y entender las cosas. La voz de la autoridad, en estas situaciones, busca ser la única voz que se escuche. Una parte importante de mantener el control, mientras se adaptan a los cambios o arreglan cosas que no cuadran en lo que enseñan, es la idea de la revelación progresiva o nueva luz. La organización Watchtower enseña que Jehová Dios va revelando la verdad a su pueblo poco a poco. Esto significa que las enseñanzas oficiales y cómo se entienden las cosas pueden cambiar con el tiempo, y de hecho, cambian a menudo. Y bueno, aunque esto podría parecer una manera de crecer y mejorar las cosas, también es un reto importante para los miembros, porque se espera que acepten estos cambios sin dudar, incluso cuando contradigan claramente creencias de mucho tiempo que antes se presentaron como la verdad absoluta. Esto necesita una fe que se adapte, una fe que le dé más importancia a la lealtad a las enseñanzas actuales de la organización que a todo lo demás. Un ejemplo claro de esta revelación progresiva se ve en los cambios que se hicieron a la profecía sobre el año 1914. Al principio, se entendía que esta fecha marcaba el comienzo del fin de los tiempos de los gentiles y estaba muy conectada con la generación que vería el Armagedón. Cuando esa generación murió, la enseñanza tuvo que cambiarse. La introducción de la idea de las generaciones que se solapan fue un cambio importante en la doctrina, hecho para evitar que se cayera esta línea de tiempo profética tan importante. Para los miembros, esto significó aceptar una nueva forma de entender las cosas, más complicada, que a muchos les resultaba difícil de compaginar con explicaciones anteriores, más sencillas. Pero la lealtad a la organización pedía que se aceptara como nueva luz de Dios. Piensen también en los cambios en lo que se creía sobre quienes formarían la gran muchedumbre que viviría en un paraíso en la tierra, en comparación con el rebaño pequeño con esperanza de ir al cielo. Estas interpretaciones han tenido cambios a lo largo de las décadas. Cada cambio, presentado como una forma más profunda de entender las cosas, dada por Dios, pedía a los miembros que dejaran atrás viejas seguridades y aceptaran las nuevas con las mismas ganas. Lo que no cuadra es que algo que una vez se enseñó como verdad divina, y por lo cual los miembros pudieron haber dedicado su vida o hecho grandes sacrificios, más tarde puede ser calificado como una idea anticuada. Este cambio continuo, aunque se presente como un progreso, puede crear una sensación de inestabilidad de fondo. Pero la exigencia de obedecer sin dudar la enseñanza actual sigue siendo firme, reforzando la autoridad de la organización que reparte la información. Este proceso de ajustar la doctrina, bajo el nombre de revelación progresiva, hace que se confíe muchísimo en que los líderes saben interpretar correctamente lo que Dios quiere en cada momento. De forma sutil, esto no anima a que la gente estudie las Escrituras por su cuenta, de forma profunda y personal, sin seguir la manera de interpretar de la organización en ese momento, porque las propias conclusiones de uno podrían quedarse anticuadas rápidamente, o incluso ser consideradas apóstatas si no coinciden con la última verdad.
Lo que se espera no es solo aprender, sino desaprender y volver a aprender, siempre al mismo ritmo que los anuncios oficiales. Esto hace que la gente dependa de la organización como la única que reparte la verdad. Y esto es un elemento clave para mantener el control sobre lo que creen y hacen sus seguidores, sin importar cómo la base de la doctrina cambie bajo sus pies. Una de las prácticas más polémicas y que más dolor emocional causa entre los testigos de Jehová, y que además muestra claramente una doble moral un poco preocupante, es la de la expulsión, o sea, cuando se deja de tratar a alguien. La organización enseña muchas veces que el amor, la unidad en la familia y la compasión son muy importantes. Y estas son ideas que van muy de acuerdo con lo que enseña el cristianismo. Pero si se considera que un miembro bautizado ha cometido un pecado grave y no se arrepiente de verdad, o, y esto es muy importante, si dice abiertamente que no está de acuerdo con las enseñanzas oficiales, a esto lo llaman apostasía, pues lo pueden expulsar formalmente. Y esta expulsión no es solo que te borren de una lista, significa que todos los demás miembros, hasta la familia más cercana, tienen que limitar mucho el trato o dejar de hablar por completo con la persona expulsada. Claro, esto crea un problema muy doloroso. Por un lado está el amor a la familia, que es algo muy fuerte, y por otro, la lealtad a lo que manda la organización. A los padres se les dice que dejen de tratar a sus hijos adultos, los hermanos a sus hermanos, e incluso un esposo o esposa puede sentir muchísima presión si su pareja es expulsada. La explicación oficial es que esto de evitar a la persona es una forma de disciplina hecha con amor. Dicen que es para ayudar al que pecó a que se arrepienta y para proteger a la congregación de malas influencias. Pero, para la gente que lo vive, la realidad suele ser de una tristeza muy grande, de sentirse muy solo, y de ver cómo las familias se rompen. El cambio que hicieron hace poco en las normas, en el año 2024, que ahora permite saludar a los expulsados, parece que suaviza un poquito las cosas, pero solo por encima. En el fondo, la práctica principal no cambia mucho, sobre todo para los que llaman apóstatas, que son los que suelen sufrir la forma más dura de este rechazo. Aquí lo que no se entiende bien es cómo se puede hablar tanto de amor y al mismo tiempo obligar a hacer cosas que causan heridas emocionales tan profundas. La propia Biblia habla muchísimo del perdón, de tener compasión y de mantener unidas a las familias. Pero, la forma en que la organización Watchtower interpreta y usa algunos pasajes de la Biblia, lleva a una norma que muchos exmiembros, y gente de fuera también, ven como una manera de manipular para que todos piensen y hagan lo mismo. El miedo a perder a todos tus amigos y conocidos, y sobre todo el cariño y el apoyo de tu familia, es algo que frena muchísimo a la gente a la hora de cuestionar las enseñanzas o de dejar la religión. Esto, en la práctica, hace que las relaciones con la familia dependan totalmente de ser leal a la organización, y esto choca mucho con la idea del amor sin condiciones que se espera de las enseñanzas espirituales auténticas. Por estas prácticas de evitar a la gente, a menudo se acusa a la organización de presionar psicológicamente y de no dejar que las personas tengan libertad religiosa, cuando las relaciones más importantes de una persona, las que más necesita, dependen de que siga al pie de la letra unas doctrinas religiosas y unas reglas de la organización. Su libertad para pensar y decidir por sí misma queda muy limitada. Si alguien decide explorar otras creencias o vivir entendiendo las escrituras de otra manera, el precio que tiene que pagar es altísimo, puede perder a todas las personas que quiere. Esta norma, quizás más que ninguna otra, deja muy claro la presión tan grande que sienten los miembros para ser todos iguales, y muestra cómo las enseñanzas sobre el amor pueden, tristemente, usarse para todo lo contrario, con prácticas que solo buscan mantener el grupo unido y controlado, sin importar el desastre que esto causa en las relaciones entre las personas. Sección 6. El precio de preguntar. Cuando las preguntas se consideran desleales. En un sistema religioso que pide obediencia total a una autoridad central, el hecho de preguntar o criticar para mejorar, muchas veces no se ve como algo bueno, como una señal de que alguien quiere entender más o pensar por sí mismo. Al contrario, rápido se le da la vuelta y se etiqueta como algo malo. Así, se callan las opiniones diferentes y no se anima a la gente a pensar críticamente. Entre los testigos de Jehová,
Las personas que preguntan mucho sobre las enseñanzas oficiales, sobre todo si comparten esas preguntas con otros, o buscan información fuera de los libros aprobados, se arriesgan a que los llamen murmuradores, quejicas o, en casos más serios, apóstatas. Estas palabras no son cualquier cosa, significan una condena espiritual fuerte y que la comunidad te vea mal. La palabra apostasía, en sí misma, tiene mucha fuerza. Significa que alguien se rebela a propósito contra Dios y lo que Él ha organizado, y no que está buscando la verdad de corazón, o que tiene dudas sinceras. Una vez que te ponen esta etiqueta, o incluso si solo te amenazan con ella, esto causa mucho miedo. Los miembros saben que si te consideran apóstata, te enfrentas a la expulsión total, y eso incluye que tu familia y amigos dejen de hablarte por completo. Esta consecuencia tan dura, por algo que pudo empezar como una pregunta sincera, hace que se acabe cualquier conversación abierta, o análisis serio de las enseñanzas o normas. El mensaje es claro, la unidad y el seguir las reglas son más importantes que la libertad de pensar de cada uno, y dudar de la verdad que enseña la organización es un camino peligroso. Esta forma de desanimar las preguntas es discreta pero funciona muy bien. Muchas veces empieza con consejos suaves para que confíen en Jehová y en el esclavo fiel, o sugerencias para que se centren en su fe personal, en lugar de buscar fallos. Si las preguntas siguen, el tono se puede volver más serio, con avisos sobre los peligros de pensar por uno mismo o del orgullo. La persona que pregunta puede sentirse cada vez más sola, porque los otros miembros, acostumbrados a ver esas preguntas con desconfianza, empiezan a alejarse. Esta presión del grupo, junto con la amenaza clara de un castigo formal, hace que la mayoría de los miembros prefieran guardar sus dudas en vez de arriesgarse a las consecuencias terribles de decirlas muy abiertamente o por mucho tiempo. Lo triste y contradictorio es que este impedir que se piense críticamente puede frenar el verdadero crecimiento espiritual. Una fe que no aguanta que la examinen o que no se adapta a nuevas ideas basadas en preguntas sinceras se puede volver dura y frágil. Al llamar deslealtad o apostasía a las críticas para mejorar o a las preguntas sinceras, la organización no solo controla a sus miembros, sino que también se pierde puntos de vista valiosos que podrían ayudarla a crecer de forma más sana. El precio por preguntar se vuelve demasiado alto para la mayoría. GAP 2S. Esto lleva a que por fuera todos parezcan estar de acuerdo, pero por dentro puede haber muchas dudas, miedos y frustraciones que no se dicen, todo sacrificado para mantener la unión del grupo y la obediencia sin preguntar. Sección 7. Una mirada más amplia. Patrones de control en las estructuras religiosas. Aunque hemos hablado mucho sobre lo que hace la organización de los Testigos de Jehová, es importante saber que estas formas de control, como decir que solo ellos tienen la autoridad de Dios y pedir obediencia, no son solo de este grupo. Muchas organizaciones religiosas, a lo largo de la historia y en diferentes culturas, han usado más o menos formas de hacer que la gente no piense por sí misma y siga unas enseñanzas o reglas de comportamiento muy concretas. Entender estas formas generales de actuar nos puede ayudar a ver por qué estas maneras funcionan y cómo afectan a los seguidores, sin importar exactamente en qué Dios o creencias se basen. Por ejemplo, creer que la salvación o una relación verdadera con lo divino solo se puede conseguir si eres miembro de una organización específica, una que se ve y está aquí en la tierra, es una forma muy poderosa de controlar a la gente. Como ya dijimos, los Testigos de Jehová enseñan esto claramente sobre su organización, la Watchtower. De forma parecida, en la historia y también hoy en día, algunas corrientes del catolicismo han dicho que la Iglesia es el medio necesario para salvarse. Cuando la gente cree que su bienestar para siempre solo depende de pertenecer y obedecer a una institución en particular, entonces dudar o irse de esa institución se vuelve algo muy arriesgado. Esto hace que los miembros tengan una razón muy fuerte para aceptar todas las enseñanzas y órdenes, incluso las que en secreto les parezcan raras o que no tienen lógica, por miedo a arriesgar lo que pasará con su alma al final. Además, cuando se crea una idea de nosotros contra ellos, donde se pinta el mundo de afuera como peligroso, corrupto o bajo la influencia del diablo, esto sirve para aislar a los miembros y hacer que dependan más del grupo. Esta forma de ver el mundo hace que la gente no quiera buscar información fuera del grupo o escuchar otras opiniones, porque a menudo ya se les ha dicho que esas cosas son engañosas o malas. Al limitar el contacto de los miembros con puntos de vista críticos,
y al fomentar una gran desconfianza hacia las influencias del mundo, las organizaciones pueden controlar más fácilmente la historia que cuentan y asegurarse de que sus enseñanzas sean la principal manera con la que los miembros entienden lo que pasa. Este ambiente tan cerrado hace difícil que las dudas crezcan o que se tomen en serio otras formas de entender las cosas. El uso de palabras especiales, rituales y formas de vida propias del grupo también ayuda a reforzar quiénes son y a mantener el control. Estas cosas crean una especie de cultura pequeña y separada que puede ser cómoda y parecerlo todo para los miembros, pero también puede hacer que la idea de irse dé mucho miedo, porque a menudo significa dejar atrás toda una forma de vida y una parte muy importante de quiénes son. El miedo a perder esta comunidad, junto con la idea de que solo el grupo tiene la verdad absoluta y las posibles consecuencias espirituales si desobedecen, crea una mezcla muy poderosa. Esta mezcla puede hacer que las personas sigan atadas a la organización, incluso si tienen conflictos internos o ven cosas que no les parecen bien. Reconocer estas formas de actuar que se repiten nos ayuda a entender mejor cómo funciona el control en la religión, yendo más allá de grupos concretos para ver las dinámicas que hay por debajo. Sección 9. Conclusión. Fe, razón y el valor de cuestionar. Cuando vemos cómo algunas organizaciones religiosas, y ponemos de ejemplo algunas prácticas de los testigos de Jehová, usan la obediencia ciega para mantener el control, entendemos que hay un problema grande entre la fe y el obedecer sin más. La fe puede dar mucho consuelo, ser una guía y hacernos sentir parte de un grupo. Pero se convierte en un problema cuando nos pide que no usemos nuestra cabeza o que ignoremos nuestra conciencia, o sea, lo que sentimos que está bien o mal. Si nos dicen todo el tiempo que ser fiel a una organización y a sus jefes es igual que ser fiel a Dios, se puede crear un ambiente donde es fácil que manipulen a la gente, queriendo o sin querer. Esto puede hacer mucho daño emocional y social a quienes se atreven a salirse del camino marcado. Seguir órdenes sin pensar trae consecuencias. Por ejemplo, aceptar enseñanzas que cambian y se contradicen solo porque dicen que es nueva luz, o aplicar reglas muy duras para rechazar a familiares y amigos, o no aceptar tratamientos médicos que salvan vidas, solo por cómo se interpretan algunas cosas. Estas consecuencias afectan mucho a cada persona, y suelen ser terribles. Estas cosas nos enseñan el poder tan grande que tienen los líderes religiosos que afirman ser los únicos que pueden hablar con Dios, o que saben cuál es su verdad. Cuando alguien critica algo con buena intención y le llaman apóstata, o le amenazan con castigos duros, entonces ya no hay tanto espacio para buscar respuestas espirituales de verdad, o para pensar bien qué es lo correcto. En vez de eso, lo que hay es un ambiente de miedo, donde todos tienen que pensar y actuar igual. Esto al final hace que la organización siga fuerte, pero puede frenar el crecimiento espiritual de las personas. Por eso es tan importante que la gente, sea cual sea su religión, aprenda a pensar por sí misma y lo haga. Esto no significa que haya que dejar la fe, significa vivirla de forma activa, pensando bien las cosas, hacer preguntas, ver si hay pruebas de las cosas y escuchar a nuestra conciencia, eso que nos dice por dentro que está bien, no es faltarle el respeto a Dios. Al revés, puede ser una manera de querer entender mejor la verdad y de vivir siendo honrados. Una fe que es fuerte y de verdad debería aguantar que la examinemos. Y debería animar, y no castigar, a la persona que busca con sinceridad y se hace preguntas difíciles. La verdadera fuerza espiritual muchas veces no se encuentra en obedecer a ciegas, sino en tener el valor de enfrentarse a las dudas. Al final, el camino de la fe es algo muy de cada uno, y aunque el grupo y los consejos pueden ayudar mucho, no deben hacer que perdamos nuestra forma de pensar o nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos lo que está bien. Si pensamos que en cualquier grupo con jefes, sea religioso o no, puede haber manipulación, eso nos ayuda a estar más atentos. Y nos ayuda a buscar una fe que nos haga sentir libres y que nos ayude a ser mejores, en vez de una fe que nos dé miedo o nos controle obligándonos a obedecer sin preguntar. Tener el valor de preguntar, de pensar por uno mismo, y de hacer caso a nuestra conciencia bien informada, es quizás una de las cosas más importantes para tener una vida espiritual de verdad y con responsabilidad. Esto ayuda a crear una conexión con Dios, o con lo divino, que sea personal y profunda.